Día tenemos aquí de cuerpo presente en los estudios de la Radio y Cultura nuestro querido amigo, abogado, analista y comentarista político, don Gonzalo Cordero. Gonzalo, muy bienvenido. Hola Julio, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí con ustedes. Feliz, pues abogado, columnista, ustedes lo pueden seguir ahí los domingos en el diario La Tercera. Yo hace un tiempo ya te confesé, no lo voy a decir cada vez que estoy contigo, pero que en el fondo me aburro de mandarte todos los domingos un mensaje diciendo muy buena columna, pero me representa mucho. Y en ese sentido quizás partir con una pregunta más amplia y genérica de cómo estás viendo la elección presidencial. ¿Cuáles creen tú que son las cosas que hay que poner ojo? Más aún cuando hoy día, a las 23:59, se inscriben los pactos, las listas parlamentarias, y que como presumo que buenos chilenos, vamos a estar ahí a las 23:59 con 59 segundos poniendo el último candidato en el servicio electoral. Sí, probablemente así va a ser. A ver, hay varias cosas a las que yo me parece que hay que ponerle atención en esta elección presidencial y parlamentaria. Primero, da la impresión, las encuestas así lo indican, que después de un periodo de que yo creo que son básicamente 6 años, desde el 2019, desde octubre del 2019 hasta ahora, el país ha vivido un ciclo en cierto modo pendular. La expectativa que generó la izquierda del Frente Amplio, que generó Apruebo Dignidad, esto de que Chile iba a ser la tumba del neoliberalismo y que todo se iba a poder hacer de una manera completamente distinta, es evidente que eso fue una promesa fallida, todo eso fue un fracaso, y la gente lo siente así, y desde ese punto de vista todo indica que esta elección es una elección en la cual el electorado se va a venir hacia el otro lado del espectro político. Claro, se mueve el péndulo. Se mueve el péndulo, eso es una primera cosa. Una segunda cosa en la que yo creo que uno tiene que mirar con mucha atención son las candidaturas propiamente populistas. Y me parece que ahí el espacio que ocupa Parisi es un espacio de preocupación, es un espacio que hay que mirar con atención. ¿Qué va a pasar con Parisi? ¿Qué va a pasar cuál es el discurso de Parisi? ¿Parisi se va a quedar donde está o va a seguir creciendo? Es una duda válida. Y es muy importante para el futuro del país qué pasa con ese tipo de candidaturas. Después, en tercer lugar, qué pasa con los pactos parlamentarios. Esta segunda lista que se le abrió a la izquierda va a ser una lista meramente testimonial. Vi hoy día, por ejemplo, una noticia que decía que el exalcalde Sharp no sería candidato al Senado, sería candidato a la Cámara de Diputados. Bueno, es muy importante, era muy importante o sería muy importante si el exalcalde Sharp es candidato al Senado en la quinta región, si el ex diputado y senador Naranjo es candidato al Senado en la séptima región. En fin, ¿qué pasa en la tercera? ¿Dónde va a tener candidaturas al Senado competitivas esta segunda lista? Esa es otra cosa que es importante mirar. Y por último, porque el tiempo no da para más, y por último ver cómo efectivamente se materializan los pactos por omisión en la oposición, en la derecha. Así es, están pasando muchas cosas. Los amigos que nos acompañan, naturalmente acá nos dedicamos a analizar la situación política, especialmente un año tan relevante como este en materia de coyuntura electoral. Dijiste varias cosas, Gonzalo, vamos comentando y glosando algunas de ellas. Primero, lo de las candidaturas propiamente populistas. Dijiste y nombraste a Franco Parisi. Él ha dicho que su jefa de campaña o su vocero, por ejemplo, es el marido de Pamela Giles. Dijo que Pamela Giles valía por sí misma más que 20 diputados y las propuestas son más bien en ese orden de ideas. Sin embargo, Franco Parisi ya llegó tercero, ya desplazó, por ejemplo, en su momento a Sebastián Sichel, el candidato de Chile Vamos, al cuarto lugar en la elección presidencial pasada. Hoy día está marcando en distintas encuestas entre el tercer y cuarto lugar, ¿cierto? O sea, hay un bolsón de votos que se deja seducir por candidaturas como Franco Parisi, más aún cuando el voto es obligatorio, ¿cierto? Si tú ves la distinción en la encuesta entre votante habitual, es decir, un votante entre comillas más politizado, que acostumbra a participar de las elecciones, y lo comparas con la votación del votante obligado, hay un porcentaje muy relevante de personas que votan por la antipolítica. En otras palabras, en una lógica de voto obligatoria, quizás una baja de un José Antonio Kast podría terminar beneficiando incluso más a Franco Parisi que a la propia Evelyn Matei, que en un se pensado que podría haber un trasvasije de votos más grande. ¿Por qué crees tú que se da esta situación de lo vivo que está esta candidatura en Chile y el mundo? Mira, el otro día me tocó escuchar a Juan Pablo Lavín, del panel ciudadano UDD. Sí, claro.
Y lo cito porque voy a decir 2 o 3 cosas que le escuché decir a él y por lo tanto la honestidad intelectual obliga a reconocer la paternidad de las ideas. Juan Pablo hacía un análisis bastante detallado de esta diferencia que tú haces entre el votante habitual, vale decir las personas que cuando el voto era voluntario concurrían voluntariamente a votar, y el votante obligado, que son las personas que bajo ese modelo, bajo ese sistema, no iban a votar, y ahora, al ser el voto obligatorio en las últimas elecciones, sí han empezado a ir a votar. Este es votante obligado. Y este votante obligado tiene un voto que es más bien una suerte de voto protesta. Es un voto contra el establishment político. Es un voto por el cambio. Claro. Por un cambio que no es ideológico. Es por cambiar lo que hay. Por otra cosa. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, bueno, los números así lo indican, la candidatura de José Antonio Kast está marcando muy bien en ese votante obligado, seguramente porque esas personas ven a Kast como alguien que no ha sido gobierno, claro. Como alguien, en ese sentido, como ajeno al establishment, y también como el más opositor al gobierno de Boric. O sea, si yo quiero castigar al gobierno de Boric con mi voto, parece ser que una buena manera de castigarlo, tal vez la mejor manera de castigarlo, es votando por Kast. Claro. Si yo voto en esa lógica, a eso me refiero. Ahora, claro, Parisi apunta mucho a ese tipo de elector, apunta mucho a un discurso que es antisistema. Y la pareja acollerarse con Pamela Giles, en esa lógica, parece una medida inteligente, parece una medida que puede ser eficaz. Y este voto, como no sigue patrones ideológicos, efectivamente, como tú dices, si por cualquier circunstancia José Antonio Kast en este segmento, en este tipo de elector, que, ojo, también lo decía Juan Pablo, los números indican que son de 13 millones de electores que hay hoy día, más o menos uno puede calcular que van a votar, este votante obligado son 6 millones. O sea, es casi la mitad. Claro. Entonces, si por cualquier razón uno dice José Antonio Kast sufriera una baja en ese tipo de elector, no opera la lógica tradicional de la ideología política, y uno diría, ya, pero si lo pierde José Antonio Kast, se van a ir al otro candidato de derecha, al otro candidato opositor, que es Evelyn Matei. Es perfectamente posible que se vayan a otra forma de oposición no ideológica, sino que más bien este tipo de oposición de protesta, este tipo de oposición antisistémico. Y en ese sentido, Parisi se percibe como una, entre comillas, buena alternativa. Claro. En esa misma línea que estábamos hablando con Gonzalo Cordero, aquí abogado, columnista, la distinción entre el voto obligatorio y el voto habitual, de los números que tú hablabas de la encuesta Panel Ciudadano, UDD, José Antonio Kast, en una lógica de voto obligatorio, de voto habitual, está en el orden de los 26 puntos. El voto obligatorio, 31. O sea, el voto obligatorio se identifica más con José Antonio Kast. Mira el voto de Parisi, el voto habitual. El Jara, esto es bien notable, tú lo comentaste respecto al voto de castigo al gobierno. En la imagen de la candidatura de Jara como de continuidad, Jara en el votante habitual, 34%. Esa es la base de movilización probablemente de la izquierda en Chile, actual. Pero el votante obligatorio, 17%. Y no es porque probablemente muchos tengan ciertos reparos con la izquierda, es que simplemente ven que hemos tenido un mal gobierno y quieren que se vayan. O sea, quieren una alternativa. Claro, ahí es donde uno ve las diferencias de comportamiento entre el voto de ese tipo de elector respecto del voto de la élite, por ejemplo. Claro. En ese tipo de elector, en la élite, probablemente el rasgo más diferencial de Jara, lo que puede llevar a que la gente tenga menos intención de votar por ella, es su condición de comunista. Claro. En ese voto obligatorio, en cambio, lo que le genera más daño es su condición de continuista. Claro. No es el comunismo, es el continuismo. Y eso es lo que marcan esas encuestas. Tengo entendido, por ejemplo, que en Parisi, en el voto obligatorio, está marcando, como tú bien dijiste, 14 puntos. Así es.
Y en el último número que yo vi estaba empatado, en ese tipo de elector, estaba empatado con Evelyn Matei. Así es. Evelyn Matei en voto obligatorio 14%, en voto habitual 15%. Es la única candidatura que tiene un apoyo muy similar entre el votante obligatorio y el habitual. En cambio, en los otros hay diferencias más importantes. O sea, es bien llamativo también que la candidatura de Chile Vamos es en cierto modo una candidatura muy institucional, y la élite también es muy institucional. O sea, los que se devuelven un poco anti-establishment es el voto popular, que hoy día se denomina la periferia, o votante no obligado. Exactamente. Oye, en ese mismo orden de idea, Gonzalo, un poco para hacer un análisis más objetivo de la situación. Naturalmente, yo creo que hay un plus en lo que ha hecho la candidatura de Evelyn Matei de lograr detener la sangría, ¿cierto? Había una candidatura que estaba a la baja, se estaba desangrando, y si uno ve una estrategia por etapa, yo creo que esa etapa de lograr trancar la caída se está cumpliendo. O sea, un punto más, un punto menos, pero en el fondo no tenía esas caídas tan pronunciadas que hemos visto semana a semana, y se ha ido estabilizando. Ella recuperó el tercer lugar, y una votación relativamente más estable. Pero déjame ir a una cosa más profunda, más que los números de la encuesta. Hoy el número de la encuesta uno está arriba, está abajo, así es la vida. El mes en que Evelyn Matei empieza a bajar más radicalmente fue más o menos a inicios de año, en enero del 2025, y ahí la pendiente puede cambiar en algunos meses u otros. Yo tengo una teoría, no sé si los números la acompañan, lo he conversado con Juan Pablo también Lavín de Panel Ciudadano, pero más allá de los números, sino en los WhatsApp, de la élite política, de la conversación entre gente interesada, yo le asigno mucha importancia a, no digo el desfonde, pero sí a la crítica pública a la reforma de pensiones. El acuerdo en pensiones al que llegó Chile Vamos, yo creo que fue un primer gran flanco que la candidatura de Matei no pudo cerrar. Yo te lo pongo en términos brutos, Gonzalo, pero fue la primera vez en que alguien de derecha o de centro derecha podía atacar a Evelyn Matei sin costo. O sea, tú cuando murió el presidente Piñera, donde se genera el pic de Evelyn Matei, hay una revalorización de Chile Vamos, una revalorización de la figura presidencial de Piñera, etcétera, la candidatura pasó a ser especie sacrosanta. O sea, si tú veías los partidos, la UDI es Evelyn Matei, RN es Evelyn Matei, corrieron a proclamarla a todos los partidos, casi que había una pelea absurda por quién era el primero, ¿cierto? Pero hay un momento en que ya un grupo de personas, centros de estudio, analistas, líderes de opinión dicen, yo no estoy de acuerdo en esto. Es más, yo cito textual, no voy a decir de quién, pero la frase me gustó mucho, es que si vamos a hacer gobierno para esto, prefiero no ser gobierno. Y eso fue un elemento que quizá un grupo chico, pero ciertamente movilizado en la derecha chilena, quizás en ese votante un poquito más habitual. ¿Crees tú que eso fue un factor fundamental? Hay otros elementos, por supuesto, hay cosas además de larga data, de carácter y otras cosas, pero desde el punto de vista de las ideas, yo por lo menos creo que la reforma de pensiones es algo que a mí me generó dolor de guata. O sea, pasar a hablar ahora que el préstamo es la mejor idea, que fue un buen acuerdo, que esto es ni siquiera nos dicen que es lo mejor que pudimos conseguir, es que es algo bueno en sí mismo, casi que hay que pedir perdón porque no lo hicimos de años atrás. ¿Cómo lo ves tú, Gonzalo Cordero? A ver, mira, yo creo que la reforma de pensiones es una de las causas. Pero no lo es tan directamente, ni lo es propiamente por su contenido que a mí tampoco me gusta, pero eso es otra historia. Otro programa, más para largo. Claro, eso daría para otro programa. No, yo creo que el punto se viene incubando desde hace tiempo, y voy a cometer la pedantería de citarme a mí mismo. Yo hace, no sé, 1 año y medio, 2 años, no me acuerdo bien cuándo, en una entrevista que me hicieron, no recuerdo bien cuál de los 2 diarios fue, si en el Mercurio o en la Tercera, expresé una idea que sostengo y que creo que el tiempo me ha dado la razón, digamos, o ha mostrado que esa percepción mía tiene asidero en la realidad. Y es que el Chile Vamos estaba teniendo un problema muy atípico, y era que su electorado estaba a la derecha de sus dirigentes. Así es. Yo te leí esa entrevista y lo he repetido, y quizás no he citado los derechos de autor todas las veces, y quiero decirlo públicamente hoy día. El problema con el que tu electorado se ponga a tu derecha tiene que ver con la imagen, el posicionamiento que tú generas al llegar a acuerdo en un tema tan relevante, tan discutido, tan visible públicamente como fue la reforma de pensiones. Claro. Creo que uno puede estar más o menos de acuerdo con el contenido del acuerdo, pero o puede considerar que es mejor o peor el acuerdo, perdón por la cacofonía.
el punto, en mi juicio, electoral, el daño electoral no está tanto por el contenido del acuerdo, está por el hecho de aparecer acordando. Claro. Cuando tu electorado es un electorado que está muy fuertemente en las antípodas del gobierno actual. Tu electorado lo que quiere es que lo representen en ese sentimiento antigobierno. Y por lo tanto, cuando vea un sector político llegando a acuerdos con este gobierno, esa foto, esa imagen, ese posicionamiento de esos dirigentes no le gusta. Claro. Y luego creo que por esa vía es que me parece que la reforma previsional le generó un daño electoral a Chile Vamos y por transitividad a Evelyn Matei. Luego creo que esto cuajó, se empezó a expresar fuertemente cuando el oficialismo hace su primaria. Claro. Porque al hacer su primaria, ellos, se genera un ambiente de politización en el país. Ambiente que decanta de la manera más nítida, no le voy a poner adjetivos si mejor o peor, de la manera más nítida cuando esa primaria la gana Janet Jara, una candidata del Partido Comunista. Eso genera, a mi juicio, un pic de politización en el país. Claro. Y al generar ese pic de politización hace que el electorado adversario políticamente de este gobierno tienda a moverse también a las antípodas de esa candidata que es la que hoy representa la continuidad. Y en las antípodas hoy día no está Chile Vamos. Claro. Chile Vamos está a medio camino. La gente siguió de largo a algo que estuviera, no voy a decir más a la derecha, que estuviera más en la oposición al gobierno actual. Y si tú miras esas encuestas, yo creo que el punto de quiebre está precisamente ahí en mayo. Está precisamente con el tipo de politización que produce en el país las primarias. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Gonzalo Cordero. Sé que tenemos que ir a una pausa comercial, pero solo un comentario. Tú dijiste ideológicamente que el electorado de derecha estaba más a la derecha que la élite de los partidos de centro derecha o Chile Vamos, lo que corresponda. Y lo mismo pasa con lo que hablamos de la actitud, ¿cierto? El votante de derecha quizás está hoy día más de oposición de lo que vemos de los partidos. Yo creo que hay un fenómeno sociológico que la élite de centro derecha no ha alcanzado a aquilatar, Gonzalo. A mí me tocó estar en el gobierno para el 19, para el 18, 19 de octubre del 2019. No quiero decirlo de manera bruta porque no quiero generar, no quiero que nadie se sienta susceptible de lo que voy a decir, pero yo creo que tengo una especie de estrés postraumático después de eso. O sea, quedé muy marcado. Hay generaciones en Chile que quedaron marcados políticamente por cómo la izquierda se comportó en nuestro país el 18 de octubre de 2019. Y lo que me pasa cuando veo este tipo de acuerdos y veo este tipo de actitudes es que no es que yo quiera pedir el test de la blancura, pero por lo menos permíteme dudar. O sea, en el fondo, este cambio de actitud, ¿dónde está la sinceridad de la actitud? Una conversación que tuve en Madrid con el embajador y decía, bueno, qué duro nos hemos tratado entre todos. Yo creo que hay que bajar un poco el tono de la conversación. Y le dije, mira, estoy totalmente de acuerdo, pero lo vamos a ver el 11 de marzo del 2026 cuando ustedes no tengan los labores públicas, los sueldos estatales y los altos cargos que tienen, porque con altos cargos un embajador, un ministro, un subsecretario, todos se comportan democráticamente. El punto es cuando están en la oposición. Y yo creo que la centro derecha chilena o el votante está sociológicamente todavía muy dolido por cómo la izquierda, por la lealtad democrática a la izquierda. Y por tanto aparecer ahora dándoles ese baño de la blancura, y más aún que la candidata del acuerdo terminó siendo la candidata presidencial, el electorado quedó a lo menos un poco sentido y molesto. Vamos a una pequeña pausa comercial aquí en Enfoque Público y ya volvemos a conversar con Gonzalo Cordero a la vuelta. No se vaya. Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. En Piensa en Grandes creemos en las ideas que nos hacen mejor a todos, como el emprendimiento de Nico que ayuda a la señora Rosa, o la innovación de Isidora que acompaña a doña Marta todos los días. Las ideas tienen su lugar en Piensa en Grandes, una iniciativa comprometida con mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Postula con tu proyecto al 6º Fondo de Innovación Social en piensaengrandes.cl hasta el 25 de agosto. Piensa en Grandes, una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security. ¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones, trabajo de todos. Pinturas que purifican el aire. Eso que un día escribí en un papel me llevó a ganar el 6º desafío emprendedor de Banco de Chile. Así como Matías Moya de Fotio, tú puedes ser el próximo. Inscríbete en el 10º concurso nacional Desafío Emprendedor hasta el 14 de septiembre en bancochile.cl y participa por más de 150 millones de pesos en premios a repartir, beneficios que potenciarán tu negocio y un viaje que cambiará tu vida. Desafío Emprendedor. 10 años impulsando a quienes impactan un país. Banco de Chile, el banco de las pymes. Bases y más información en bancochile.cl. En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y Líder con las pymes siempre. Hoy quiero hablarles de algo clave para cualquier empresa: la importancia de la coordinación de acciones. Imagina un equipo de fútbol. Si cada jugador corre por su lado, no hay gol. Lo mismo pasa en una empresa. Sin coordinación, los esfuerzos se pierden y el caos reina. Una buena coordinación asegura que todos, ventas, operaciones, finanzas, trabajen hacia el mismo objetivo. Como cuando en Baby Tuto alineé a mi equipo para entregar productos a tiempo. Esto mejora la eficiencia, evita duplicaciones y resuelve problemas más rápido. Además, fomenta la confianza entre los miembros, creando un ambiente donde las ideas fluyen. Sin ella, las empresas se estancan, pero con una comunicación clara y planes compartidos, pueden crecer y adaptarse, incluso en tiempos difíciles como los de este año. ¿Cómo coordinas a tu equipo? Para saber cómo se han coordinado acciones para llevarlos al éxito, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1 por acá en La Agricultura. Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y Líder con las pymes siempre. En medio del campo nacen las pymes. O en la cocina de la casa. En una junta con amigos. O en un almuerzo familiar. Hoy, en Walmart, más de 2.000 proveedores son pymes. Y eso nos llena de orgullo. Porque detrás de cada uno de sus productos hay cientos de historias. Historias de esfuerzo, de dedicación. Porque las pymes son parte de lo que somos. Queremos seguir siendo parte de su historia. Y el Líder, vamos por más. Líder, con las pymes siempre. Líder. En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit. Ya estamos de vuelta aquí en la conversación con Gonzalo Cordero, abogado, columnista. Usted lo puede leer ahí los domingos en el diario La Tercera, analizando un poco la situación política nacional aquí en la 92.1. Aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible esta conversación. Link USS de la Universidad San Sebastián, único centro universitario de simulación avanzada del país. USS entrena el futuro de la salud en Chile con tecnología de clase mundial. Atención planeadores, tenemos 3 planes APB pensados para ti: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Contrata el que más te acomode en fphabitat.cl y haz crecer tus ahorros. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia se siente nerviosa y asustada, en VG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustogomez.cl. Y en Engie impulsamos la energía limpia con 6 nuevos parques renovables y tecnología de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile.
Bueno, seguimos la conversa aquí con Gonzalo Cordero. Invitamos a los que nos acompañan por YouTube ahí a ponerle me gusta al programa, a participar de la discusión, como lo está diciendo Andrea, Nemesio, todos los que nos acompañan por YouTube y no solo en la 92.1 y su red a lo largo del país. Hablamos un poquito de las candidaturas propiamente populistas, de lo que está pasando con la candidatura de Evelyn Matei. Permíteme poner un poco de perspectiva de futuro, porque ya nos hemos ido acostumbrando en Chile a hablar de las derechas, ¿cierto? La derecha del Partido Republicano, la centroderecha Chile Vamos, pero en esa centroderecha cada vez están conviviendo de manera positiva, lo digo de manera positiva, distintas formas de ser derecha, ¿cierto? Está Chile Vamos hoy día existe como una marca en sí mismo, quizás diluyendo un poco lo que es la UDI, Renovación Nacional o Evópoli. Se acaba de llegar a un pacto con Demócrata, esta foto que vimos el fin de semana ahí de agárrense de las manos con Jimena Rincón, que va a ser candidata a senadora por el pacto de Chile Vamos con Demócrata. Entonces, ¿cómo ves tú, más allá de la elección presidencial, las tendencias que se están viendo en la configuración de estas dos derechas o estas dos centroderechas un poco más sólidas que otras candidaturas de oposición? Te lo pregunto porque en el fondo tú notas una especie como de derecha tradicional, o sea, en el fondo más quizás guzmaniana o gremialista en lo que es esas ideas liberales conservadoras del Partido Republicano, y tienes un Chile Vamos que hoy día vale más Chile Vamos que cada partido, y eso creo yo para aquellos que han hecho su vida sacando un partido adelante, que están ahí porque vieron un núcleo de ideas fundamental, es un poco más complejo. Un expresidente de estos partidos me dijo una vez, mira, yo creo que después de esto hay que hacer un solo partido, pero yo no voy a militar en ese. Entonces la verdad es que qué futuro tiene una coalición como Chile Vamos o una convivencia tan dura. Perdona esta pregunta larga al estilo Fernando Paulsen, pero es que este es un tema que a mí me interesa mucho. Saludo a Fernando porque no se lo tome personal, pero mira, el otro día escuchaba al presidente Evópoli, que yo creo que el presidente Evópoli ha tenido dos frases muy desafortunadas. Una fue que dijo que tenía diferencias de principio con el Partido Republicano y por tanto no podía ir en la misma lista. Entonces yo me pongo a ver los principios del Partido Republicano y no son tan distintos que la mitad de los principios RN y 3/4 de los principios que comparte la UDI. Entonces, si de verdad tiene diferencias de principios, tampoco podrías ir con un UDI, tampoco podrías ir con un RN. O quizás el problema, Gonzalo, es que en el Partido Republicano están los que están dispuestos a votar conforme a sus principios y quizás tienen menos costo lo otro, no lo sé. Pero esta frase de que puedo ir con tal, no puedo ir con otro por diferencia de principios, y yo agarro las declaraciones de principio y no veo tanta diferencia, a mí por lo menos me llama la atención. Gonzalo Cordero. A ver, es largo hay varios puntos en la pregunta, digamos. Mira, yo creo que el hecho de que hayan dos derechas, y seguramente si uno las escarbara un poquito más, se daría cuenta de que en realidad tampoco son dos, ¿no? Son 3, 4, 5. Claro. Creo que tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. Creo que sería muy raro que no fuera así. Vivimos en el mundo de las tribus. Yo sostengo que uno de los cambios más importantes que ha experimentado nuestra sociedad y que se menciona poco es un concepto que no sé si existirá en castellano, una palabra en castellano que lo exprese tan bien. Es la customización. Y esto viene del mundo del retail, del mundo del comercio. Esto de que hoy día la principal aspiración de cualquier proveedor de bienes o servicios es diseñar productos que vayan, ojalá, ni siquiera a un nicho, ojalá persona a persona, que cada uno de nosotros pueda encontrar el tipo de café que le gusta, la zapatilla que le gusta, el auto que le gusta, en fin. Esta sociedad que todo intenta customizarlo, esta sociedad en que uno prende un streaming y la pantalla que le aparece tiene una configuración en que la inteligencia artificial hace que sea la más compatible con el tipo de programas que yo veo, con diferencia de lo que ve uno de mis hijos, o mi señora, o mi hija, en fin. A mí me hace sentido que también esto vaya perfilando distintas expresiones políticas, que haya más una tribalización de la política, porque hay una tribalización de la sociedad en general. Y eso, si la derecha lo enfrentara como lo enfrenta la izquierda, podría ser un proceso, un fenómeno virtuoso. El problema de la derecha es que junto con eso convive una actitud que una vez me la describió muy, muy bien un gran amigo mío.
Lo voy a parafrasear porque lo estaba diciendo respecto a una persona en particular, pero el concepto es perfectamente válido. El problema de la derecha es que en la derecha no nos basta que estén de acuerdo con nosotros, tiene que ser por la misma razón. Y yo creo que lo que le pasa al presidente de Evópoli en esa declaración, que es un poquitito... yo encuentro, lo único que me hizo sentido de todo lo que dijo es esto, que le dolía la guata, porque yo creo que su declaración viene de la guata, viene de ese sector geográfico de su anatomía. Yo creo que en realidad lo que le pasa a mucha gente de Evópoli con el Partido Republicano, o con algunos dirigentes del Partido Republicano, tiene mucho más que ver con la actitud de los dirigentes del Partido Republicano, con la manera en que el Partido Republicano hace política o se relaciona con la izquierda, que con las ideas del Partido Republicano, que con las ideas que el Partido Republicano encarna o promueve. Por supuesto que tienen que haber diferencias, si no estarían todos en el mismo partido. Yo no digo que no las haya. Lo que digo es que esa reacción, que es más bien visceral, que hace que a la gente de Evópoli a uno le da la impresión que le cuesta menos abrazarse con un socialista que con un republicano, creo que tiene que ver más con las actitudes que con las ideas. Que si uno escarba, uno se va a dar cuenta que no plantean cuestiones tan distintas. Claro. Lo que es distinto es la actitud, y particularmente la actitud con los adversarios. Eso es distinto. Y eso lleva a una manera de entender la política y la democracia en que sí hay diferencias, y hace que esta tribalización, si es una manera de ampliar el espectro, si es una manera de llegar a una base mayor y en las cuestiones fundamentales finalmente confluir, sería pura ganancia. Si en cambio es una tribalización que va a llevar a un estado permanente de guerra civil, bueno, va a ser un desastre. En ese sentido, comentando lo que dice Gonzalo Cordero, el abogado y columnista acá en Enfoque Público, dos comentarios. El primero, Gonzalo, el estándar que en tus palabras establecería Evópoli, por ejemplo, para relacionarse con los republicanos o con cualquier persona con actitud en política, es bien paradójico porque ese mismo estándar no lo exigen para la izquierda, ¿cierto? O sea, tú me dices, mira, su problema quizás no es tanto con doctrina o con principios, sino con la actitud con que el Partido Republicano enfrenta el debate público. En cambio, con la izquierda, a mí me toca ver el debate público, siempre tratan de la distinción más bien intelectual, conceptual, de principio, pero no de actitud. Entonces, a la izquierda le aguantan una actitud un poquito más dura, más exigente, más clara, estoy hablando de cosas positivas. En cambio, el Partido Republicano esa actitud la encuentran agresiva, la encuentran poco proclive a los acuerdos, y entonces es una diferencia como de sistema de instrumento de medición, ¿cierto? O sea, ¿por qué le aguantáis una cosa y no aguantáis a los tu aliado en otra cosa? Y que hay gente del mundo republicano que exacerba esto también de mala manera. Porque tampoco miremos esta cuestión, tampoco la miremos solo desde un lado de la cancha, también es justo mirarla desde el otro lado. A mí nunca me ha parecido, cuando he hablado, en fin, con personas con las que tengo buena amistad en el mundo republicano, como Arturo Esquella o como Valenzuela, como Cristian, tampoco me ha parecido, he escuchado nunca a José Antonio decir algo que vaya en esa línea, pero hay gente del mundo republicano que tiene esta lógica de la derechita cobarde. Sí. De todos lados se cuece nada. Claro. Yo un día tuve que ir al Senado y me encontré con un parlamentario que en su momento fue republicano, ya no lo es. Y me saludó, creo que no me dijo derechita cobarde, pero me dijo algo que era como parecido a eso, digamos. Sí. Claro, no, pues yo le dije, no, a mí no. No. Adjetivos de ese tipo, a mí no. No, si en tu caso no, me dijo. Pero hay también esa actitud desde el otro lado, desde gente del mundo republicano. Y creo que hoy día que los republicanos tienen la mejor opción de llegar al gobierno, si las encuestas de hoy día se sostienen y son fieles al electorado, la foto de hoy nos coloca en el favoritismo a José Antonio Kast. Y la carga mayor de lograr entendimiento
y de lograr que todas estas distintas tribus, desde demócratas hasta los nacional libertarios, a lo menos en las cuestiones fundamentales, en un eventual gobierno de Kast, terminen remando para el mismo lado, terminen sumándose de una forma o de otra a los ejes centrales de ese gobierno y no estén en la oposición a todo, la carga principal la tienen los republicanos. Porque la responsabilidad de gobernar eventualmente, si es que así termina siendo, y se la da el país a ellos, ellos son los que tienen que hacer el mayor esfuerzo para lograr eso. Perdón, en esa misma línea, sé que tenemos que ir a una pausa, pero ¿qué esperarías tú en generosidad, en magnanimidad? Porque en el fondo, cuando el presidente Boric ganó la elección, ¿te acuerdas que hizo como estos círculos concéntricos, que el primer núcleo de poder lo iba a tener el Frente Amplio, después venía la centroizquierda cobarde, todo lo que tú quisieras ponerle como epíteto? ¿Qué es lo que uno debería esperar o exigir, o como votantes de derecha, decir, mira, si gana José Antonio Kast, ¿qué uno esperaría? Hay gente que te dice, no quiero que le regalen el gobierno a Chile Vamos, no quiero que le regalen el gobierno, los ministros a Chile Vamos, está bien, pero como de actitud, de querer ser mayoría social, de llegar a más personas, de convocar a equipos técnicos, insisto, ganan los republicanos ponen la música, ponen la actitud, un poco lo que pasó con Milei en Argentina. Gana Milei, pone a Patricia Bullrich de ministra, pero para cumplir la misión y el encargo que le da el presidente Milei, ¿cierto? No para cambiar la línea programática en medio del gobierno. ¿Qué esperarías tú en caso de que un candidato como José Antonio Kast llegara a la moneda en su relación con los otros partidos? O sea, ¿esperaría una coalición amplia, un llamado generoso al principio, o incluso dejar atrás estos epítetos que a ti te lo dijeron, tú fuiste más actitud y dijiste al tiro, a mí no, yo me he aguantado 2 o 3 veces que el piñerismo, que los que estuvieron en el gobierno de Piñera son tal y cual cosa, etcétera, etcétera, y poco a poco ya eso termina aburriendo y al final lo que uno primero aguantaste como si fuera una humorada, después ya lo respondes más duro porque te das cuenta que es una cuestión más permanente, no te lo está diciendo con una actitud de simpatía, sino una crítica política, y por tanto las críticas políticas se responden como lo que son. ¿Qué esperas tú en caso de que se concretara esta foto del momento, Gonzalo Cordero? Mira, lo primero es que la diferencia fundamental entre un político y un cientista político es que el cientista político trabaja con el pasado y el político trabaja con el futuro. Entonces, lo primero que yo esperaría de todos es una mirada de futuro. O sea, haya pasado lo que haya pasado antes, lo realmente importante es lo que viene de aquí en adelante. Lo realmente importante es lo que va a pasar desde el 11 de marzo del 2026 hacia adelante. Y que todos tengan la capacidad de tomar el pasado y guardarlo en una cajita y dejar esa cajita en un cajón. Eso es lo primero. Lo segundo, a mí me gusta el concepto que he escuchado de la campaña de Kast del gobierno de emergencia, porque creo que es una buena oportunidad, si son consistentes con eso, de definir esa emergencia como cuestiones fundamentales que convoquen de manera permanente, primero, al electorado opositor al gobierno actual. Primero que ese gobierno se enfoque en cuestiones y en medidas que hagan que efectivamente el elector opositor al gobierno actual se sienta representado. Claro. Y en segundo lugar, que los dirigentes políticos de la oposición puedan sentirse, de la actual oposición, puedan sentirse también convocados a apoyar esa agenda. ¿En qué rol? No lo sé, no me corresponde a mí decirlo tampoco. Si José Antonio Kast gana la elección presidencial, el presidente va a ser él, y por lo tanto el que decide eso, la decisión fundamental va a ser de él, y nadie, menos yo, tiene por qué pretender darle pautas de eso. Pero a lo menos que el electorado y que los dirigentes de todo el amplio espectro que hoy día es opositor a Boric, al presidente Boric, se sienta convocado a ese núcleo de medidas que apuntan a la emergencia. Hacia un gobierno de emergencia nacional para enfrentar los desafíos que tiene el país. Son las 5:44 de la tarde. Una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público a seguir conversando con el análisis de Gonzalo Cordero. No se vayan. Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Desde el norte al sur, el sol ilumina nuestra ruta. Nuestros 7 parques solares son parte de este viaje, porque cada rayo es una oportunidad para transformar el futuro energético del país. ENGIE, juntos aceleramos la transformación energética de Chile. Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía al delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl. Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura. Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados, una oficina donde te daremos tranquilidad. Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso, porque nuestros honorarios son razonables y claros, y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com. En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología. En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver porque volverá a casa. Me llamo Kristinón, soy la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura. En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit. Ya estamos de vuelta en la última patita aquí en Enfoque Público, conversando con el abogado y analista, columnista del Diario La Tercera, Gonzalo Cordero. Usted puede sumarse a esta discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921. Aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible esta conversación. Atención planeadores, tenemos 3 planes APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Contrata el que más te acomode en fphabitat.cl y haz crecer tus ahorros. Link USS de la Universidad San Sebastián, único centro universitario de simulación avanzada del país. USS entrena el futuro de la salud en Chile con tecnología de clase mundial.
Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En VG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Y en Engie impulsamos las energías limpias con 6 nuevos parques renovables y tecnologías de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. Gonzalo, una cosa respecto a la identidad de los proyectos políticos que se presentan a la ciudadanía. Cuando uno ve la elección de Estados Unidos, aquí podríamos tener a Álvaro Iriarte en esta conversación, pero el país está, no quiero decir tan a la derecha o tiene un eje tan corrido que cuando gana a los republicanos puede ganar un Trump. Pero cuando gana a los demócratas, no gana a Bernie Sanders, sino que gana a un Joe Biden, que puede estar en la antípoda de tu pensamiento igual, pero está más acá que allá, ¿cierto? Incluso la misma Hillary Clinton y todo lo que tú quieras. O sea, las candidaturas presidenciales que logran ganar, en el caso de los demócratas, son personas que tienden a moderarse. O sea, en el fondo es quizás el más centrado de los demócratas, entre comillas. En Chile, en cambio, da la impresión de que la centro-derecha tiene una obsesión con el centro. O sea, con tú correrte hacia el centro y no presentar una candidatura de derecha más delineada. Lo comento porque la izquierda tuvo primarias. Y la izquierda, en el momento que vive el país, el electorado de izquierda en una lógica de primarias, decidió descartar a una Carolina Toá, por ejemplo, la socialdemócrata tradicional, hija predilecta de Ricardo Lagos, todo lo que tú quieras, para elegir una militante del Partido Comunista y por tanto presentar de la manera más sincera posible un proyecto de continuidad de lo que ha sido el gobierno del presidente Boric, un programa de continuidad de lo que se quería en la extinta convención constitucional. La derecha, en cambio, da la impresión de que trata siempre de diluir esos principios un poco tratando de entender al centro. ¿Existe el centro? ¿Qué posibilidad hay de ganar esos votos? ¿Y por qué en el fondo la derecha como que se asusta de sus propios triunfos? Como cuando en la convención constituyente pasada que podíamos ganar por tanto y la gente me dice, oye, me preocupa ganar por tanto. O sea, vamos a arrasar. Y yo decía, no tengo ni un amigo de izquierda cuando hay elecciones diciendo no quiero ganar por tanto, bueno, ojalá empatemos. Es como si sería jugar un partido de fútbol, sería un poco extraño. ¿Cómo lo ves tú, Gonzalo Cordero? Mira, aquí me voy a ir de tesis. Yo creo que los países que tienen derechas fuertes son los países en los cuales el centro de gravedad de la derecha lo marca la clase media. Son países en que el sector representativo de la derecha es la clase media de esa sociedad. Hay una escena maravillosa en la serie La Reina inglesa, o sea, seguramente ficticia, pero expresa muy bien esto. La escena muestra una conversación de la audiencia privada de Margaret Thatcher, primera ministra al momento, con la reina Isabel. La reina Isabel le está muy educadamente, muy cortésmente, cumpliendo dentro del marco de lo que es el reinado, digamos, en Inglaterra, le está planteando la inquietud por las medidas muy duras del gobierno de Margaret Thatcher con el cierre de las minas de carbón y la cesantía que eso está generando y los problemas sociales que eso está generando. Y hay un momento en que Margaret Thatcher, el personaje de Margaret Thatcher le dice al personaje de la reina, entre usted y yo, aquí la única que ha sido pobre soy yo. Claro. Y eso uno lo ve también, eso es bastante, se ve bastante en la sociedad norteamericana, en la sociedad anglosajona en general. La idea de la movilidad social la encarna muy bien el electorado de clase media, y por lo tanto ese electorado de clase media suele ser un bastión electoral de la derecha. En Estados Unidos, las costas, que es donde está la riqueza y donde está la élite intelectual también. Nueva York y California, en un otro lado. Exactamente, y Nueva Inglaterra, son los que votan por la izquierda. Y es la América profunda, el centro, el que vota republicano. En los países latinoamericanos en general es al revés. Claro. En general siempre se ha entendido, siempre se ha visto, el desarrollo de Chile hizo que eso empezara a cambiar, eso ha cambiado. Pero todavía sigue habiendo una identificación muy fuerte de la derecha con la élite. La imagen, así como en Estados Unidos la izquierda está en Malibú, claro,
Aquí uno dice, la derecha está en Zapallar. El punto es que esta derecha de Zapallar, si hay un rasgo que la define, es la culpa. Es culposa. Seguramente es culposa por varias razones. Es culposa porque por la condición socioeconómica en la que ha vivido por generaciones, en un país que por generaciones fue bastante pobre. Es culposa, a lo mejor algo tiene que ver la educación católica, pero es culposa. Anda pidiendo disculpas, pero claro, ya está buscando validación. Claro. Que le digan que es demócrata. Y el electorado de clase media de derecha no. El electorado de clase media de derecha no es culposo. Y ese es un cambio importante. Y si uno mira también, uno ve que los segmentos socioeconómicos que hacen que José Antonio Kast esté ganando, las encuestas hoy día, insisto, son las fotos de hoy día, no es en la élite. Claro. Es en los sectores populares. Ahí es donde hay una actitud distinta hacia la política desde la derecha. Entonces, yo creo que esta actitud de buscar validación, esta actitud de buscar el centro, un centro que hoy día ya casi no existe, un centro que electoralmente, ¿sí? Un centro que hoy día prácticamente no existe, es todavía un resabio de la derecha demasiado capturada por el discurso de la élite y todavía no lo suficiente por la derecha de clase media. Claro. El discurso sesentero, ¿cierto? Salía a buscar los votos ahí más de centro, más cristiano en su momento. Bueno, queremos agradecerte, Gonzalo Cordero, por esta conversación. Nosotros nos despedimos, los dejamos invitados para mañana, martes 19 de agosto, aquí a las 5 de la tarde. Vamos a estar analizando los pactos electorales y la inscripción. No se lo pierdan. Nos vemos mañana. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Julio. Un agrado.